complicado y de ahí viene su enorme potencial invasor. Se adapta muy bien a este clima que tenemos en el oeste de Francia y también en el norte de España, que es un clima pues templado, bastante húmedo todo el año, con lluvias sin mucho frío en invierno ni mucho calor en verano, y su potencial invasor es tremendo. Inicialmente ocupó espacios como ese, muy antropizados, bordes de autovías, vías de tren, etcétera, ¿vale? Donde forma, pues, al menos en Cantabria, donde nosotros venimos, en el norte de España, forma masas como esa, monoespecíficas, donde solo hay plumero, solo hay hierba de la pampa, desplazando toda la biodiversidad autóctona, tanto plantas como animales. Son espacios vacíos, prácticamente de biodiversidad. Muchas veces, además, también socialmente vacíos, no tienen un uso público ninguno y acaban muchas veces transformándose en vertederos ilegales porque la gente aprovecha para verter, etcétera. A partir de esos puntos, y sobre todo a través de las infraestructuras lineales, autovías y vías de tren, se ha ido difundiendo por todo el territorio. Las autovías y las vías de tren atraviesan todo el territorio, incluidos espacios naturales. Si los taludes, como ese de ahí, no están bien cuidados, bien revegetados, pues es un terreno muy propicio para ellos. Son suelos pobres, no tienen uso y ahí el plumero es un campeón. Este es otro espacio natural en Cantabria, atravesado por una vía de tren con plumero, ¿vale? Pero inicialmente estaba reducido a esas zonas, pero son tantas las millones de semillas, el bombardeo permanente, que acaba ocupando hábitats más estructurados, más equilibrados. Con el paso del tiempo, encuentra brechas en las que establecerse. Es el caso en el norte de España, las zonas que más coloniza son marismas, acantilados costeros, dunas y también la campiña, ¿vale? Muchas veces también asociado al agua en ríos, y acaba ocupando hábitats naturales y generando, pues, un gran impacto ambiental. Además de esto, el plumero también, como veremos más tarde que nos hablarán de ello, puede provocar alergias a los humanos y también son zonas que se incendian fácilmente. Tienen mucha biomasa, parte de ella seca, y en verano combustiona muy fácilmente y genera incendios, además, muchas veces cerca de zonas habitadas, porque, como hemos dicho, pues ocupa zonas antrópicas. Con esta situación, nosotros presentamos un proyecto LIFE. Sabéis, LIFE es el Fondo Europeo de la Unión Europea, el Fondo de Medio Ambiente, perdón, de la Unión Europea. Presentamos un primer proyecto LIFE en 2018 hasta 2022, que nos fue, pues, bastante bien, y un segundo, que es el que estamos haciendo ahora, del 23 al 28, ¿vale? Esto lo financia la Unión Europea al 60% y es en el marco de este proyecto que estamos aquí, ¿vale? Aquí también hay un problema, en muchos casos aún incipiente, en otros un poco más grave, de invasión de plumero. Pensamos que se está todavía a tiempo razonablemente de actuar. También pensamos que el cambio climático probablemente le favorezca en su expansión hacia el norte, porque el frío ha sido hasta ahora ha ayudado a contenerlo, pero el clima cada vez más templado, pensamos que en estos sitios le puede favorecer. Como veis, es un proyecto de 5 años de duración, más de 6 millones de euros de presupuesto. Lo coordinamos desde SAEMA, que soy yo, y tenemos socios en todos esos territorios, ¿vale? En Portugal, en las regiones centro y norte, en España, en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y en Francia, en Nouvelle-Aquitaine, ¿vale? Tenemos, pues, un total de 11 socios. En toda esta zona es la zona de Europa donde la invasión es más grave, y dentro de esta zona, donde más grave es en Cantabria, que es esa pequeña comunidad que está ahí de azul, que es de donde venimos nosotros. Y nosotros venimos porque hemos empezado a trabajar hace mucho tiempo. Como la invasión era más grande, el problema ambiental era más grande, pues tenemos más experiencia. Experiencias que a veces han salido bien, a veces han salido mal,
Y es un poco lo que os venimos a contar pensando que tenéis que enfrentaros también a esta amenaza aquí en Francia, en Aquitania. Bueno, este es el proyecto. Simplemente, bueno, esto es ya un poco técnico, pero simplemente contaros que lo que hacemos es quitar plumero. Nosotros estamos restaurando hábitats, restaurando marismas, restaurando dunas, restaurando bosques de ribera, ¿vale? Y tenemos cuadrillas permanentemente en Cantabria y en Guipúzcoa, en 2 de las regiones. En otras regiones las actuaciones son más puntuales. Y además de eso también tenemos otras acciones como la determinación del impacto en la salud humana o las alternativas jurídicas para que las administraciones puedan obligar a los privados a eliminar plumero, ¿vale? Las zonas donde trabajamos fundamentalmente es la red Natura 2000 costera y zonas tampón alrededor, en los corredores fluviales y en las zonas de expansión de cada territorio. Además de eso, pues bueno, muchas acciones de comunicación, difusión, educación ambiental con colegios, voluntariados y seminarios como este que hacemos por todas las zonas de trabajo y fuera también de la zona de proyecto para transferir el conocimiento a otras zonas. Estas son imágenes del proyecto anterior, ¿vale? Son zonas que antes eran plumerales o zonas con hierba de la pampa y que hemos restaurado. Ahora están mejor de lo que se ven en las fotos porque son fotos del proceso. Pero lo ponemos un poco para que veáis que se puede. O sea, es una planta invasora, es complicado, no siempre sale bien, pero si se hace de manera constante y se utilizan metodologías que tampoco son complicadas y que luego os explicaremos, pues se pueden alcanzar resultados. Esta, por ejemplo, es una antigua cantera allí en Cantabria, que ahora está así. Esto es una ribera de un río. Bueno, pues poco a poco vamos restaurando diferentes lugares, ¿no? Del antes y el después. En el anterior proyecto restauramos en total más de 400 hectáreas. Pusimos en marcha una red de alerta temprana y respuesta rápida que también está disponible para vosotros, porque está de hecho disponible para toda la zona de proyecto, por la que los ciudadanos nos indican dónde hay plumero y nosotros vamos con las cuadrillas y lo retiramos. Hemos creado también una estrategia transnacional a la que se pueden adherir entidades de todo el territorio. La adhesión simplemente significa que la entidad es consciente del problema ambiental que supone el plumero y a cambio nosotros pues les ayudamos en su control, en su eliminación, hacemos formaciones, capacitaciones, etcétera, ¿vale? Tenemos ya más de 250 socios, ahí pone 160 porque es antiguo. Hicimos un manual de buenas prácticas que está descargable en la web. En ese manual se describen todas las metodologías y lo tenéis en la web del proyecto. Está traducido a inglés, francés, portugués. O sea que está en 4 idiomas y todo el conocimiento que vamos a intentar transmitir hoy está también en ese manual, que lo podéis descargar gratuitamente en francés, ¿vale? Bueno, un montón de jornadas de formación, de seminarios, etcétera, ¿vale? Apariciones en prensa, bueno, muchas acciones de comunicación. Y esto es lo que esperamos conseguir ahora, que son más de 1000 hectáreas restauradas en todo el territorio, las 250 entidades, etcétera. Bueno, son cuestiones ya internas del proyecto, vamos a capacitar a más de 800 personas, bueno, etcétera. Seminarios como este hacemos frecuentemente, ¿vale? Hasta ahora, de esas 1000 hectáreas, llevamos 2 años, llevamos en torno a 300, fundamentalmente en Cantabria, Galicia y Guipúzcoa, en imágenes como esta. Esto es un poco lo que os decía. Como miembro de la estrategia, si es que os queréis adherir a alguna de vuestras entidades, lo que hacemos es daros asistencia técnica para indicaros cómo se puede quitar, ¿vale? Hacemos también capacitaciones en línea, semestrales, reuniones de socios en las que se intercambian experiencias y conocimientos, etcétera, ¿vale? Tenéis acceso, pues eso, a la información actualizada de cómo gestionar el plumero. Bueno, una cuestión muy importante que hacemos, entrando ya un poco en las cuestiones más estratégicas de cómo quitarlo, es la coordinación entre administraciones. Esto que veis ahí es la cartografía del plumero en Cantabria, en nuestra región. Lo que está en rojo son las manchas de plumero
Y esta cartografía se ha hecho, por cierto, con foto aérea, inteligencia artificial. Haremos próximamente una capacitación sobre este tema. Y lo que quería mostraros es un poco ese eje, que se ve creo que perfectamente, ¿no? Eso es una autovía que discurre paralela a la costa y que es la que en nuestro caso nos expande el plumero. Alrededor de nosotros en la costa tenemos varios sitios, Red Natura 2000, que hemos quitado bastante plumero, por aquí, por ahí, etcétera. Pero ya estamos llegando a la autovía. Vamos por aquí y nosotros eliminamos plumero, pero la autovía, la autopista, no lo elimina de esos taludes. Entonces, nuestro trabajo se ve muy limitado porque el bombardeo de semillas continúa y sirve para poco. Por eso, la coordinación entre administraciones es clave para nosotros, si alguna vez empezáis a quitar plumero. Esta es otra zona de un estuario costero. Esto es antes de nuestro paso. Había todas esas manchas, las hemos restaurado, ya no hay, pero subsiste esa, de nuevo, que es terreno de la autovía en donde no podemos trabajar y que pone en riesgo todo el trabajo realizado por el bombardeo de semillas. Por ello, este primer criterio de nuestra estrategia es la coordinación entre administraciones, entre entidades. Siempre antes de empezar a trabajar hay que ponerse de acuerdo. Hay muchas entidades siempre en el territorio que intervienen, la gestión de costas, la gestión de ríos, las autovías, los trenes, los municipios, el departamento, la región, el Estado. Bueno, no se puede hacer la guerra por tu propia cuenta. Lo primero es poner a todos de acuerdo, ¿vale? Este es otro ejemplo. Esta es una vía de tren que tiene esos plumerales enormes que son los que, a partir de ahí, ha generado todos esos dispersos que están ahí, ¿vale? Nosotros ya hemos trabajado aquí, que es esta imagen. Ahí va la vía de tren, por aquí estaban todos los plumerales, que ya no están, pero subsiste este. Bueno, nosotros en España, tanto las autovías como los trenes se gestionan desde Madrid. Hemos ido a Madrid y ya, bueno, parece que están empezando a moverse, pero gran parte del trabajo no es solo estar en el campo quitando plumero, sino también dar la lata a las administraciones, a los que manejan los grandes presupuestos de las infraestructuras que intervienen en el territorio. Nuestra estrategia transnacional, la estrategia se dirige un poco más a la planificación y el manual a lo que se enfrenta la cuadrilla de trabajadores forestales en el campo. Entonces, los criterios más estratégicos de la estrategia transnacional son estos, para que lo entendáis un poco. Primero, trabajar del exterior al interior. Esto quiere decir empezar por donde hay poco. La lucha contra invasoras es complicada, o sea, no es solo quitar la planta produce muchas semillas, las semillas están en el suelo, hay que volver, hay que revegetar. Bueno, no es sencillo, por algo son invasoras porque tienen un potencial muy grande. Entonces, empezar poco a poco, empezar donde hay poco hacia donde hay mucho. Puede ser algo contraintuitivo al principio, porque uno dice, pues voy al sitio donde más hay y lo quito y así. Pero lo primero es confinar a la población. Es un criterio casi bélico, es como en la guerra, uno no va directamente al cuartel general del enemigo, sino que va primero donde hay pocos y lo vas confinando. En español decimos hay que meter en la boca la cuchara que te cabe, no más, como los niños que ven un pastel y bueno. Hay que evitar eso a lo que se tiende muy fácilmente. O sea, hay que empezar por donde hay poco y ir confinando a la población. Porque si yo voy directamente donde hay mucho, voy a tardar mucho tiempo y a lo mejor me doy la vuelta y esos pocos focos que había se han generado muchos. Entonces, es mucho más eficiente empezar por donde hay poco, ¿vale? Una política de liberación de hectáreas y de tierra quemada. La coordinación entre administraciones, que ya hemos visto, ¿vale? La utilización de medios físicos. Ahora os vamos a hablar de las metodologías, de las diferentes metodologías. Nosotros lo que más utilizamos son el medio físico, que es el arranque del tocón, tal cual.
bien por la cuadrilla de trabajadores, bien con maquinaria pesada. Hay otros métodos que luego os explicaremos, que a veces utilizamos también porque no queda otro remedio o por otras causas, pero el medio físico, el arranque, es el que, en nuestro caso, ha demostrado ser el más eficaz, el que menos veces tenemos que volver, etcétera, ¿vale? Por supuesto, la restauración del sitio. No solo es quitar y arrancar e irte, porque eso es un suelo que queda desnudo, sin vegetación y que es muy fértil para estas especies invasoras oportunistas que se aprovechan de eso, de que no hay materia orgánica, de que no hay competidores, de que están al sol, donde a otras plantas les cuesta más. Por eso es importante, si puedes, sembrar, plantar, aportar materia orgánica al suelo, porque eso favorece a las plantas autóctonas. El seguimiento y control. Nosotros quitamos plumero, pero es seguro que hay semillas en el suelo. A todos los sitios hay que volver. Es decir, si tú tienes un presupuesto para quitar plumero, no te lo puedes gastar el primer año y no volver, porque es seguro que hay semillas en el suelo que van a volver a brotar. Tienes que volver y volver y volver. Nosotros a todos los sitios volvemos 2 o 3 veces hasta que podemos decir que ya no hay plumero, ¿vale? Se tiende muchas veces, porque es más llamativo, a quitar más superficie y no volver, pero es seguro que en el plazo de 2 o 3 años vas a volver a tener el plumeral. Entonces, quita menos superficie, guarda presupuesto para el año que viene para volver. Normalmente, o casi siempre, o siempre, cuando vuelves es mucho menos, la intervención es mucho más pequeña, porque va a haber mucho menos plumero, pero es necesario porque si no eso genera una nueva producción de semillas y una nueva invasión. Ponemos al final la ciencia participativa y la corresponsabilidad. Implicar a la ciudadanía para nosotros es muy importante. El plumero es una planta muy fácilmente reconocible, que está presente en zonas con mucha población humana y nos ayuda mucho contar con el apoyo de la sociedad. Por un lado, para que nos digan dónde hay plumero, porque nosotros no tenemos capacidad de ir a todo el territorio, y por otro lado, para que presionen a las administraciones para que lo quiten. Bueno, nosotros también creemos que un objetivo a largo plazo, en el caso de las invasoras, sería que el marco jurídico te obligara a eliminarlo. Esto no sucede actualmente, hay una laguna y las administraciones, en la mayor parte de los casos, no obligan a los propietarios del terreno a quitarlo. Hay una cuestión que es la legitimidad. Muchas administraciones no lo hacen porque son ellas mismas dueños de mucho terreno con plumero. Entonces no tienen legitimidad para ir donde un privado a decirle que lo quite, ¿vale? Pero para nosotros la presencia de plumero en un terreno es una contaminación del entorno de la misma manera que un vertido al agua o a la atmósfera. Vertidos que sí están regulados por la ley, claramente tasados, con un cuadro, con un marco sancionador, pero que no sucede en el caso de invasoras. Pero si a mí, como propietario de un terreno al lado de un plumeral, me están bombardeando con semillas permanentemente, me están contaminando el terreno, ¿vale? Entonces pensamos que los dueños de terreno deben hacerse cargo de no contaminar al vecino, ¿vale? Porque muchas veces también dicen, no, pero es que yo no le he plantado el plumero, me ha venido. Que es cierto, ellos no lo plantan voluntariamente. Pero si en vez de un plumero le hubiera salido un roble que hace una viga estupenda, no me dejarían entrar y cortarlo, ¿no? Dirían, es mío el roble. Pues si el roble es tuyo, el plumero o la invasora también. Y en todo caso, no es obligatorio tener tierras. De la misma manera que en la ciudad tienes que tener la fachada en buen estado, etcétera, pues el medio natural exactamente igual. Y si al menos no es a todos los propietarios, al menos sí a los de autovías, vías férreas, canteras e industrias, que son los grandes extintores. Bueno, estos dos señores supongo que les conozcáis, en España son bastante conocidos y aquí supongo, ¿no? Son de Regreso al Futuro, de la película de... Estos eran McFly y no sé cómo se llamaba el otro, no me acuerdo.
Doc. Bueno, nosotros en cierta medida venimos del futuro. Venimos en una zona muy invadida por plumero, con mucha invasión, y venimos aquí y vemos que estáis en un momento en el que todavía es posible actuar y que si no actuáis, pues estáis en riesgo de que os suceda lo mismo que a nosotros. Tenemos un terreno muy invadido por plumero y entonces ya es muy complicado, muy caro y con resultados inciertos la actuación. Nosotros donde actuamos, efectivamente lo dejamos bien, pero actuar en todo el territorio, pues son unos presupuestos muy caros. Por eso estamos aquí para deciros, estáis a tiempo, venimos del futuro para deciros que todavía podéis actuar. Y muchas gracias. Merci Santiago, merci beaucoup. Très bien. Merci. À présent, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a des questions techniques un petit peu sur le projet de manière générale pour Santiago? Alors, présentez-vous avant chaque question, comme ça on voit où on en est. Étienne Folzer de SNCF Réseau sur l'infra-Pôle-Aquitaine. J'avais une question. Nous, on est gestionnaire du patrimoine ferroviaire pour... Pas de souci. Du coup, je disais, on est gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour la partie Aquitaine. La question que je me posais, aujourd'hui, je vais avoir des budgets pour faire des travaux sur l'aire de la Pampa. Alors, je vais peut-être pas commencer, comme c'était précisé, sur de l'extérieur vers l'intérieur, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord l'intérieur, la sécurité de mes agents. Bon, ça, c'est un choix technique qui nous appartient. Par contre, la question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, on a connaissance que c'est une plante qui se développe, qui nous pose des problèmes, nous, en tant que gestionnaire d'infrastructure, tant au niveau de la sécurité que d'un point de vue environnemental. Par contre, on n'est pas forcément obligé de la traiter. On n'a pas d'obligation réelle de lutte. Et sans obligation réelle de lutte, comme pas mal de choses, c'est compliqué. Et ce que je comprenais, c'est que, a priori, l'autoroute en Espagne ne faisait pas forcément le job. Alors, je voulais savoir s'il y avait vraiment des raisons. C'est ce que vous aviez en Espagne, des contraintes qui font que les gestionnaires autoroutiers développent des méthodes de lutte, ou du moins font des travaux, ou si on reste toujours sur un statu quo sans obligation. Sí, en España sucede lo mismo. Es un poco lo que he contado. La obligación legal en España está declarada como especie invasora por el Gobierno de España. Esto quiere decir que está prohibido el comercio, la plantación voluntaria, etcétera, y también la tenencia. Y la tenencia es lo que un poco es un limbo por el cual en la práctica las autovías no quitan plumero, ni tampoco el tren. Nosotros, es un poco lo que he dicho, hemos tenido que ir a Madrid, reunirnos con gente muy importante, explicar la situación, enseñar fotografías de espacios naturales sangrantes, etcétera, y hemos conseguido que empiecen, pero es una cuestión hasta el momento en España voluntaria. Es decir, no lo venían haciendo y lo están haciendo porque somos pesados y les hemos dado la lata, hemos insistido, hemos explicado el problema ecológico, etcétera. Lo están haciendo a un nivel, o lo van a hacer, mejor dicho, a un nivel que tampoco es el que debiera y el que garantizara que lo van a eliminar, pero sí que en teoría lo van a reducir mucho. Pero sí, entiendo perfectamente que la prioridad para vosotros, para las vías de tren, es que el tren circule seguro, que el tren circule a la hora, que el trabajo de los trabajadores no sea en riesgo, etcétera. Pero también como infraestructuras sois dueños de una gran superficie de terreno en la que hay una responsabilidad de no contaminar al resto. Es una cuestión que hay que hacerse cargo de tu terreno, porque para nosotros es una contaminación. Si las vías están llenas de plumero, que generan millones de semillas al entorno, tarde o temprano les estás contaminando.
Pero hasta el momento no hay en España no hay un marco jurídico claro ni sancionador tampoco. No está claro qué pasa si no se hace. Debería haber un reglamento sancionador que lo haga. Y en Francia entiendo que tampoco. Merci. En fait, je ne sais pas si c'est clair que c'est interdit. Je m'appelle Alberto Gandarillas et je travaille aussi à Santander sur les allergies causées par la plante. Et je voulais juste clarifier avec Santiago parce que d'après ce que tu as dit, on dirait que ce n'est pas interdit de l'avoir, mais d'après ce que je comprends, c'est interdit de l'avoir. Une autre question, c'est comment tu vas obliger les gens à l'enlever, mais c'est vraiment interdit de l'avoir en Espagne. Et en France, il me semble que c'est aussi dans la liste d'espèces